Imagina por un momento que estás sentado en una habitación completamente vacía. No hay muebles, no hay objetos, solo tú y el espacio que te rodea. Ahora, déjame hacerte una pregunta que cambiará para siempre la forma en que ves la realidad. Ese espacio vacío que te rodea, ese aire que parece no contener nada más que moléculas invisibles. ¿Qué pasaría si te dijera que en este preciso momento, en cada centímetro cúbico de ese espacio aparentemente vacío, están ocurriendo billones de eventos que desafían toda lógica humana? ¿Qué pasaría si te revelara que partículas están apareciendo de la nada, existiendo por fracciones de segundo tan pequeñas que tu mente no puede comprenderlas, y luego desapareciendo como si nunca hubieran existido? ¿Qué sentirías si supieras que la silla en la que estás sentado, que parece tan sólida y estable, es en realidad un océano burbujeante de energía invisible en constante movimiento? Bienvenido a uno de los misterios más profundos y fascinantes del universo. Bienvenido al mundo de las fluctuaciones cuánticas. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje que nos llevará desde las escalas más pequeñas imaginables, millones de veces más pequeñas que un átomo, hasta las estructuras más grandes del cosmos, los cúmulos de galaxias que se extienden por millones de años luz. Y lo más sorprendente es que descubriremos que ambos extremos están conectados por este fenómeno invisible que está ocurriendo ahora mismo, en este momento, dentro de cada célula de tu cuerpo, en el espacio entre tus dedos, en el vacío entre las estrellas. Pero antes de sumergirnos en este océano de misterio, permíteme compartir contigo algunos hechos que probablemente te resulten difíciles de creer. Hecho número 1. En cada segundo que pasa, billones de partículas virtuales aparecen y desaparecen en el espacio entre tus dedos. No estoy hablando de metáforas o aproximaciones poéticas. Estoy hablando de predicciones científicas verificadas experimentalmente con una precisión de 12 decimales. Hecho número 2. Existe un fenómeno llamado el efecto Casimir, que demuestra que la nada, el vacío absoluto, puede ejercer una fuerza medible que empuja dos placas metálicas una hacia la otra. La nada empujando objetos físicos. Piensa en eso por un momento. Hecho número 3. Las fluctuaciones cuánticas que ocurrieron hace 13.800 millones de años. En los primeros instantes después del Big Bang, determinaron dónde se formarían las galaxias, dónde nacerían las estrellas y, en última instancia, dónde estarías tú leyendo estas palabras. Tu existencia, tu ubicación en el cosmos, fue decidida por eventos cuánticos que ocurrieron antes de que existiera cualquier forma de materia estable. ¿Estás comenzando a sentir la magnitud de lo que vamos a explorar juntos? Hecho número 4. Tu ADN, esa molécula que contiene las instrucciones para construir cada parte de tu cuerpo, está siendo mantenida unida parcialmente por efectos cuánticos que involucran estas misteriosas fluctuaciones. Cada vez que tu corazón late, cada vez que una neurona dispara en tu cerebro, cada vez que respiras, las fluctuaciones cuánticas están jugando un papel invisible pero fundamental. Y hecho número 5, quizás el más perturbador de todos. Sin las fluctuaciones cuánticas, el universo sería una sopa perfectamente uniforme y aburrida de nada. No habría estrellas, no habría planetas, no habría vida, no habría nadie para preguntarse por qué existe algo en lugar de nada. Las fluctuaciones cuánticas no son solo un fenómeno interesante, son literalmente la razón por la cual existe cualquier cosa. Ahora, sé lo que podrías estar pensando. Esto suena a ciencia ficción. Esto suena demasiado extraño para ser verdad. ¿Cómo puede el vacío no estar vacío? ¿Cómo pueden aparecer partículas de la nada? ¿No viola esto las leyes más básicas de la física que aprendimos en la escuela? Y tienes toda la razón en hacer estas preguntas. De hecho, estas son exactamente las preguntas que los físicos más brillantes del siglo XX se hicieron cuando descubrieron por primera vez estos fenómenos. Y las respuestas que encontraron no solo desafiaron nuestra intuición, sino que revolucionaron completamente nuestra comprensión de lo que significa existir. Si alguna vez te has preguntado qué es la realidad en su nivel más fundamental, si alguna vez has mirado las estrellas y te has preguntado cómo llegó todo esto a existir, si alguna vez has sentido curiosidad por los misterios más profundos del cosmos, entonces este viaje es para ti. Te prometo que al final de esta exploración, nunca volverás a mirar el espacio vacío de la misma manera. Cada vez que mires el cielo nocturno, cada vez que observes tus propias manos, cada vez que contemples el espacio aparentemente vacío a tu alrededor, recordarás que ese vacío está vivo con una actividad incesante e invisible. Así que respira profundo, abre tu mente,
y prepárate para descubrir cómo lo invisible está moldeando absolutamente todo lo visible en tu vida. Comencemos nuestro viaje con una pregunta aparentemente simple, pero profundamente desconcertante. ¿Qué es la nada? Esta pregunta ha fascinado a filósofos, científicos y pensadores durante miles de años. Los antiguos griegos debatían ferozmente sobre la naturaleza del vacío. Demócrito, el padre del atomismo, creía que los átomos se movían a través de un vacío completamente vacío, pero Aristóteles rechazaba esta idea con vehemencia. Para él, el vacío era imposible, una contradicción lógica. La naturaleza aborrece el vacío, declaró, y esta idea dominó el pensamiento occidental durante casi 2 milenios. Cuando Isaac Newton desarrolló su mecánica clásica en el siglo XVII, introdujo el concepto de espacio absoluto. Para Newton, el espacio era como un escenario vacío e infinito, en el cual ocurrían todos los eventos del universo. Este espacio existía independientemente de la materia, perfectamente vacío donde no había objetos. El vacío era simplemente la ausencia de todo. Cero materia, cero energía, cero actividad. Un concepto limpio, simple, y como descubriríamos más tarde, completamente equivocado. Durante el siglo XIX, los físicos creían en algo llamado el éter, una sustancia invisible que supuestamente llenaba todo el espacio. La luz, pensaban, necesitaba un medio para propagarse, así como el sonido necesita aire o agua. Pero en 1887, un experimento famoso realizado por Michelson y Morley demostró que el éter no existía. La luz podía viajar perfectamente a través del vacío. Esto fue un golpe devastador para la física clásica y preparó el escenario para las revoluciones que vendrían. Y entonces llegó la mecánica cuántica. A principios del siglo XX, una serie de descubrimientos comenzaron a revelar que el universo a escalas muy pequeñas no se comportaba de ninguna manera como esperábamos. Max Planck descubrió que la energía viene en paquetes discretos llamados cuantos. Albert Einstein demostró que la luz podía comportarse tanto como onda y como partícula. Niels Bohr propuso un modelo del átomo con electrones en órbitas cuantizadas. Y luego vino Werner Heisenberg con un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg es una de las ideas más revolucionarias en la historia de la ciencia y es absolutamente crucial para entender las fluctuaciones cuánticas. Permíteme explicártelo de una manera que capture su verdadera profundidad. En el mundo cotidiano, estamos acostumbrados a poder medir las cosas con precisión arbitraria. Si quieres saber dónde está una pelota y qué tan rápido se mueve, simplemente la miras y la mides. Con instrumentos suficientemente buenos podrías obtener valores tan precisos como quisieras. Pero en el mundo cuántico, esto es fundamentalmente imposible. Heisenberg demostró matemáticamente que existe un límite absoluto a cuánto podemos conocer simultáneamente sobre ciertas propiedades de una partícula. Cuanto más precisamente conocemos la posición de una partícula, a menos precisamente podemos conocer su momento, que es esencialmente su velocidad multiplicada por su masa. Y viceversa. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos, no es que necesitemos mejores tecnologías, es una propiedad fundamental del universo. La naturaleza misma no permite que ambos valores estén definidos simultáneamente con precisión infinita. Pero aquí viene la parte realmente sorprendente, la parte que da nacimiento a las fluctuaciones cuánticas. Heisenberg también descubrió que existe una relación similar entre la energía y el tiempo. Esta relación se expresa matemáticamente como delta E, multiplicado por delta T es mayor o igual a la constante de Planck reducida dividida por 2. Lo que esta ecuación significa en términos simples es absolutamente asombroso. Significa que durante intervalos de tiempo muy cortos, la energía puede fluctuar de maneras que parecerían violar la conservación de la energía. Imagina que el universo tiene una especie de cuenta bancaria de energía. Normalmente, no puedes crear energía de la nada. Eso violaría las leyes de la física. Pero el principio de incertidumbre dice que puedes tomar prestada energía del universo, siempre y cuando la devuelvas lo suficientemente rápido como para que nadie lo note. Cuanta más energía tomes prestada, más rápido tienes que devolverla. Es como si pudieras robar $1.000.000 del banco siempre y cuando lo devuelvas antes de que el banco revise sus cuentas, y mientras más pequeño sea el préstamo, más tiempo puedes quedártelo. Esta no es una metáfora perfecta, pero captura la esencia de lo que está ocurriendo. A escalas de tiempo increíblemente pequeñas, escalas que son fracciones de un segundo, la energía puede aparecer espontáneamente de la nada.
y cuando la energía aparece, según la famosa ecuación de Einstein E igual a mc², puede manifestarse como materia. Partículas pueden literalmente surgir del vacío, existir por instantes inconmensurablemente breves, y luego desaparecer sin dejar rastro. Esto es lo que llamamos fluctuaciones cuánticas. El vacío cuántico, entonces, no es el vacío clásico que imaginábamos. No es un escenario vacío y silencioso. Es un océano burbujeante de actividad incesante. Incluso en el estado de energía más bajo posible, incluso cuando hemos removido toda la materia y toda la radiación de una región del espacio, queda algo. Queda lo que los físicos llaman energía del punto cero. Es imposible extraer esta energía porque es el estado fundamental del vacío, pero está ahí, manifestándose como un constante burbujeo de partículas virtuales que aparecen y desaparecen eternamente. Ahora que entendemos los fundamentos, profundicemos en qué son exactamente estas fluctuaciones cuánticas y cómo funcionan a un nivel más detallado. Las fluctuaciones cuánticas son variaciones temporales en la cantidad de energía en un punto del espacio. Estas variaciones ocurren debido al principio de incertidumbre que acabamos de discutir. Pero lo que hace que esto sea verdaderamente fascinante es lo que estas fluctuaciones de energía producen: partículas virtuales. Una partícula virtual es una partícula que existe temporalmente como una fluctuación del vacío cuántico. Aparecen en pares, siempre un par de partícula y antipartícula. Por ejemplo, un electrón y un positrón pueden aparecer espontáneamente del vacío, existir por un tiempo increíblemente breve, y luego colisionar entre sí y aniquilarse, devolviendo su energía al vacío. Este proceso está ocurriendo constantemente, en todas partes, todo el tiempo. Es importante entender qué hace que estas partículas sean virtuales en contraposición a reales. Las partículas reales son las que podemos detectar directamente, las que dejan rastros en nuestros detectores, las que pueden viajar grandes distancias y persistir en el tiempo. Las partículas virtuales, por otro lado, existen por tiempos tan cortos y en escalas tan pequeñas que no podemos detectarlas directamente. Sin embargo, aunque no podemos verlas directamente, podemos observar sus efectos en el mundo real. Y esos efectos son absolutamente mensurables y verificables. Los tipos de partículas virtuales que fluctúan en el vacío incluyen todo el catálogo de partículas conocidas: fotones virtuales, los portadores de la fuerza electromagnética, electrones y positrones virtuales, quarks y antiquarks virtuales, incluso los bosones W y Z, portadores de la fuerza nuclear débil, y los gluones, portadores de la fuerza nuclear fuerte. El vacío es una democracia de fluctuaciones donde todas las partículas posibles hacen sus apariciones temporales. ¿Cuánto tiempo existen estas partículas virtuales? El tiempo depende de su energía, debido a la relación de incertidumbre. Partículas más masivas, que requieren más energía para ser creadas, existen por tiempos más cortos. Un par electrón-positrón virtual podría existir por aproximadamente 10 elevado a la menos 21 segundos. Un par de quarks virtuales, siendo más masivos, existirían por tiempos aún más cortos. Estos tiempos son tan breves que desafían cualquier intuición humana. Si un segundo fuera expandido a la edad del universo, estos tiempos serían como un destello instantáneo que ni siquiera registraríamos. Para entender cómo los físicos trabajan con estas partículas virtuales, necesitamos introducir brevemente los diagramas de Feynman. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, desarrolló una representación visual de las interacciones entre partículas. En estos diagramas, las partículas reales se muestran como líneas que entran y salen del diagrama, mientras que las partículas virtuales aparecen como líneas internas que conectan diferentes eventos. Lo fascinante es que para calcular la probabilidad de cualquier proceso físico, necesitas considerar todos los posibles diagramas de Feynman, incluyendo aquellos con múltiples partículas virtuales apareciendo y desapareciendo en el proceso. Las partículas virtuales no son solo adornos matemáticos, son absolutamente esenciales para que los cálculos coincidan con los experimentos. Ahora, debo ser honesto contigo sobre un debate que existe en la comunidad científica. Algunos físicos argumentan que las partículas virtuales no deberían ser tomadas demasiado literalmente. Dicen que son herramientas matemáticas convenientes para hacer cálculos, pero que no deberíamos imaginar pequeñas partículas apareciendo y desapareciendo, como si fueran entidades físicas reales. Otros físicos responden que los efectos medibles de estas partículas virtuales son tan reales y verificables que debemos tomar su existencia seriamente,
aunque su naturaleza exacta sea diferente a la de las partículas ordinarias. La física cuántica de campos, que es el marco teórico que describe estas fluctuaciones, nos da una perspectiva aún más profunda. En esta teoría, no pensamos en el universo como conteniendo partículas que se mueven por el espacio. En cambio, pensamos en campos que permean todo el espacio, y las partículas son simplemente excitaciones de estos campos. Hay un campo electromagnético, un campo de electrones, campos de quarks, y así sucesivamente. Cuando dices que hay un electrón en algún lugar, lo que realmente estás diciendo es que el campo de electrones tiene una excitación en ese lugar. Desde esta perspectiva, el vacío cuántico es simplemente el estado de energía más baja de todos estos campos. Y aquí está la clave. La mecánica cuántica dice que incluso en el estado de energía más baja, estos campos no pueden estar perfectamente quietos. Deben tener fluctuaciones. Es como el movimiento de punto cero de un oscilador cuántico, un sistema que nunca puede estar completamente en reposo. El vacío está literalmente vibrando con estas fluctuaciones fundamentales, y son estas vibraciones las que dan lugar a las partículas virtuales. Para ayudarte a visualizar esto de una manera más intuitiva, permíteme ofrecerte algunas analogías que capturan diferentes aspectos de este fenómeno. Primera analogía. Imagina la superficie del océano en un día aparentemente calmo. Desde lejos parece perfectamente plana y tranquila, pero si te acercas verás pequeñas ondas, y si te acercas aún más, verás el movimiento constante de moléculas de agua. El vacío cuántico es similar. A grandes escalas parece vacío y tranquilo, pero a escalas muy pequeñas está lleno de actividad turbulenta. Segunda analogía. Piensa en una cuenta bancaria especial donde puedes tomar dinero prestado instantáneamente, siempre y cuando lo devuelvas antes de que el banco revise los libros. Cuanto más dinero tomes prestado, más rápido tienes que devolverlo. Las fluctuaciones cuánticas son como préstamos de energía del universo que deben ser devueltos casi instantáneamente. Tercera analogía. ¿Recuerdas el ruido estático en los televisores antiguos cuando no había señal? Ese ruido aleatorio no era realmente aleatorio. Contenía información sobre el fondo cósmico de microondas. De manera similar, lo que parece ser nada en el vacío contiene una increíble cantidad de actividad y potencial. Cuarta analogía. Imagina una olla de agua justo en el punto de ebullición. Incluso antes de que veas burbujas grandes, hay una actividad constante de pequeñas fluctuaciones en la superficie. El vacío cuántico es como un fluido en constante ebullición a nivel subatómico, con partículas virtuales burbujeando constantemente hacia la existencia y luego desapareciendo. Ahora que hemos establecido qué son las fluctuaciones cuánticas y cómo funcionan teóricamente, llegamos a una pregunta crucial. ¿Cómo sabemos que todo esto es real? ¿Hay evidencia experimental que confirme la existencia de estas fluctuaciones invisibles? La respuesta es un rotundo sí, y la evidencia es tan sólida que las fluctuaciones cuánticas son consideradas uno de los fenómenos mejor establecidos en toda la física. Comencemos con el efecto Casimir, quizás la demostración más directa y dramática de la realidad de las fluctuaciones cuánticas. En 1948, el físico holandés Hendrik Casimir hizo una predicción extraordinaria. Propuso que si colocas dos placas metálicas paralelas muy cerca una de la otra en el vacío, deberían ser atraídas entre sí por una fuerza misteriosa. ¿La razón? Las fluctuaciones cuánticas. Déjame explicar cómo funciona esto. En el espacio fuera de las placas pueden existir fluctuaciones cuánticas de todas las longitudes de onda posibles. Pero entre las placas solo pueden existir fluctuaciones cuyas longitudes de onda encajan perfectamente en el espacio disponible. Es como las cuerdas de una guitarra, solo pueden vibrar en ciertas frecuencias determinadas por la longitud de la cuerda. El resultado es que hay menos energía de fluctuaciones cuánticas entre las placas que fuera de ellas. Esta diferencia de energía crea una presión neta que empuja las placas una hacia la otra. Cuando Casimir hizo esta predicción, la tecnología no era suficiente para verificarla. Pero en 1997, el físico Steve Lamoureux logró medir el efecto Casimir con una precisión del 5%, y los resultados coincidieron exactamente con las predicciones teóricas. Desde entonces, experimentos cada vez más precisos han confirmado el efecto con exactitud asombrosa. Literalmente podemos medir la fuerza que la nada ejerce sobre objetos físicos. Si eso no te parece sorprendente, probablemente no has pensado lo suficiente en lo que significa. El efecto Casimir no es solo una curiosidad de laboratorio, tiene implicaciones prácticas reales.
A medida que la tecnología de nanotecnología avanza y construimos dispositivos cada vez más pequeños, el efecto Casimir se vuelve cada vez más importante. A escalas nanométricas, esta fuerza invisible puede causar que las partes de las máquinas se peguen entre sí. Los ingenieros del futuro tendrán que diseñar sus dispositivos teniendo en cuenta la fuerza de la nada. La segunda pieza de evidencia proviene de algo llamado el desplazamiento de Lamb. En 1947, el físico Willis Lamb estaba estudiando los niveles de energía del átomo de hidrógeno con una precisión sin precedentes. Según la teoría cuántica estándar de la época, ciertos niveles de energía del electrón deberían ser exactamente iguales. Pero Lamb descubrió que había una pequeña diferencia, un desplazamiento que no debería existir según los cálculos tradicionales. ¿Cuál era la causa de este misterioso desplazamiento? Las fluctuaciones cuánticas del vacío. El electrón en el átomo de hidrógeno no está simplemente orbitando el núcleo en paz. Está constantemente interactuando con las partículas virtuales que aparecen y desaparecen a su alrededor. Estas interacciones modifican ligeramente la energía del electrón, causando el desplazamiento que Lamb observó. Este descubrimiento fue tan importante que Lamb recibió el Premio Nobel de Física por él, y marcó el nacimiento de la electrodinámica cuántica, una de las teorías más exitosas en la historia de la ciencia. La tercera evidencia viene de un fenómeno que probablemente conoces, pero nunca has conectado con las fluctuaciones cuánticas: la emisión espontánea. Cuando un átomo está en un estado excitado, eventualmente emitirá un fotón y volverá a su estado fundamental. Esto es lo que hace que los materiales fluorescentes brillen, lo que permite que los láseres funcionen, y es fundamental para innumerables tecnologías. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué los átomos emiten fotones espontáneamente? Si un átomo está en un estado excitado y no hay nada perturbándolo, ¿qué lo hace decaer? La física clásica no tiene respuesta, pero la mecánica cuántica sí. Son las fluctuaciones cuánticas del vacío las que perturban al átomo y desencadenan la emisión del fotón. Sin las fluctuaciones del vacío, los átomos excitados permanecerían excitados para siempre. La luz de las estrellas, la luminiscencia de las pantallas, el funcionamiento de los láseres, todo depende de las fluctuaciones cuánticas del vacío. La cuarta evidencia es quizás la más impresionante en términos de precisión: el momento magnético anómalo del electrón. El electrón tiene una propiedad llamada momento magnético, que describe cómo interactúa con campos magnéticos. Una predicción ingenua basada en la ecuación de Dirac sugiere un valor específico para este momento, caracterizado por un número llamado el factor G, que debería ser exactamente 2. Pero cuando los físicos midieron el factor Gc con precisión extrema, encontraron que no era exactamente 2. Era ligeramente mayor, aproximadamente 2.0023. Esta pequeña diferencia es causada por las interacciones del electrón con las partículas virtuales del vacío. Y aquí está lo verdaderamente asombroso. Cuando los físicos calcularon teóricamente cuánto deberían contribuir las fluctuaciones cuánticas al factor Ge, incluyendo diagramas de Feynman con múltiples partículas virtuales, el resultado coincide con las mediciones experimentales hasta 12 cifras decimales. Piensa en eso por un momento. 12 cifras decimales de precisión. Esta es la predicción más exacta en toda la historia de la ciencia. O es como predecir la distancia entre Los Ángeles y Nueva York con una precisión de una fracción del ancho de un cabello humano. Y esta predicción, imposiblemente precisa, depende completamente de la existencia de fluctuaciones cuánticas y partículas virtuales. Si las fluctuaciones cuánticas no fueran reales, este acuerdo sería una coincidencia inexplicable de proporciones cósmicas. La quinta línea de evidencia nos lleva a uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos del universo: la radiación de Hawking. En 1974, el legendario físico Stephen Hawking propuso que los agujeros negros no son completamente negros. Lentamente emiten radiación y con el tiempo suficiente se evaporan completamente. ¿Cómo es esto posible si nada puede escapar de un agujero negro? La respuesta involucra las fluctuaciones cuánticas. Imagina un par de partículas virtuales que aparecen cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, esa frontera de no retorno. Normalmente, estas partículas se aniquilarían entre sí casi instantáneamente, pero si aparecen justo en el borde del horizonte de eventos, es posible que una partícula caiga dentro del agujero negro, mientras la otra escapa hacia el espacio exterior. La partícula que escapa se convierte en una partícula real que lleva energía lejos del agujero negro. ¿De dónde viene esta energía? Del propio agujero negro, cuya masa disminuye ligeramente. Con el tiempo,
suficientes partículas escapan para que el agujero negro se evapore completamente. La radiación de Hawking aún no ha sido observada directamente, porque es increíblemente débil para los agujeros negros que conocemos. Pero es una predicción robusta que conecta la mecánica cuántica con la gravedad de maneras profundas. Con toda esta evidencia sobre la mesa, no puede haber duda razonable de que las fluctuaciones cuánticas son reales. No son fantasías matemáticas o especulaciones filosóficas. Son fenómenos físicos verificados que afectan al mundo de maneras medibles. Y ahora que hemos establecido su realidad, estamos listos para explorar algo verdaderamente alucinante. Cómo estas fluctuaciones invisibles a escalas subatómicas dieron forma a la estructura más grande del universo y, en última instancia, a tu propia existencia. Viajemos ahora hasta el mismísimo comienzo de todo, al momento en que el universo nació. Hace aproximadamente 13.800 millones de años. Todo lo que existe estaba comprimido en un punto de densidad y temperatura inimaginables. Y entonces ocurrió el Big Bang. ¿Pero qué causó el Big Bang? ¿Qué existía antes? Estas son preguntas que aún no podemos responder completamente, pero las fluctuaciones cuánticas juegan un papel fascinante en nuestra mejor comprensión. Una de las ideas más provocativas en la cosmología moderna es que el universo mismo podría haber surgido de una fluctuación cuántica. Recordemos que el principio de incertidumbre permite que la energía aparezca espontáneamente durante tiempos muy cortos. Algunos físicos han propuesto que nuestro universo entero podría ser el resultado de una fluctuación cuántica extraordinaria que, en lugar de desaparecer, se expandió y evolucionó hasta convertirse en todo lo que vemos hoy. En cierto sentido, el universo podría ser literalmente algo surgido de la nada. Pero incluso si dejamos de lado la cuestión del origen último, las fluctuaciones cuánticas jugaron un papel absolutamente crucial en los primeros momentos después del Big Bang. Para entender esto, necesitamos hablar sobre un periodo llamado inflación cósmica. En los primeros instantes después del Big Bang, según nuestra mejor teoría, el universo experimentó un periodo de expansión exponencial increíblemente rápida. En fracciones de segundo tan pequeñas que hacen que un parpadeo parezca una eternidad, el universo se expandió desde algo más pequeño que un átomo hasta algo más grande que una galaxia. Esta expansión fue tan rápida y violenta que hizo algo extraordinario. Tomó las fluctuaciones cuánticas a escalas subatómicas y las estiró hasta escalas cósmicas. Imagina las pequeñas ondulaciones del vacío cuántico, esas variaciones de energía que normalmente existen solo a escalas microscópicas, siendo repentinamente expandidas hasta abarcar regiones del tamaño de galaxias. Eso es exactamente lo que la inflación hizo. Las fluctuaciones cuánticas que existían en el vacío primordial fueron amplificadas y congeladas en el tejido del universo en expansión. Estas fluctuaciones dejaron su huella en la distribución de materia y energía a lo largo de todo el cosmos. Y aquí está la parte verdaderamente asombrosa. Tenemos evidencia directa de esto. En 1965, dos científicos llamados Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron accidentalmente una radiación de fondo que permeaba todo el espacio. Esta radiación, llamada el fondo cósmico de microondas, es literalmente la luz más antigua del universo. Es el resplandor remanente del Big Bang, enfriado y estirado durante miles de millones de años de expansión cósmica. Cuando los científicos estudiaron este fondo cósmico de microondas con satélites como COBE, Bulb-MEAP y Planck, descubrieron algo extraordinario. La radiación no es perfectamente uniforme. Hay pequeñas variaciones en su temperatura, del orden de una parte en 100.000. Estas variaciones corresponden a regiones del universo primitivo que eran ligeramente más densas o menos densas que el promedio. Y estas variaciones son exactamente las que predice la teoría de la inflación cósmica basándose en las fluctuaciones cuánticas del vacío. Estamos literalmente observando las huellas de las fluctuaciones cuánticas cuando miramos el fondo cósmico de microondas. Y es de esas pequeñas diferencias de temperatura en la foto del bebé del universo son el resultado directo de eventos cuánticos que ocurrieron en fracciones de segundo después del Big Bang. Si eso no te da escalofríos, probablemente no has entendido completamente lo que significa. Pero la historia no termina ahí. Esas pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo primitivo fueron las semillas de toda la estructura cósmica que vemos hoy. Las regiones ligeramente más densas tenían una gravedad ligeramente mayor, lo que atrajo más materia hacia ellas. Con el tiempo, estas diferencias se amplificaron. Las regiones densas se volvieron más densas, mientras que las regiones menos densas
se volvieron más vacías. La gravedad trabajó durante miles de millones de años, amplificando las pequeñas diferencias iniciales hasta crear la estructura a gran escala del universo. Las galaxias no están distribuidas aleatoriamente por el espacio. Forman una estructura que los astrónomos llaman la red cósmica. Hay filamentos de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz, conectando enormes cúmulos de galaxias. Entre estos filamentos hay vastos vacíos casi completamente despojados de galaxias. Esta estructura, la arquitectura más grande del universo observable, tiene su origen en las fluctuaciones cuánticas de los primeros instantes del Big Bang. Piensa en lo que esto significa para tu propia existencia. La Vía Láctea, nuestra galaxia hogar, existe donde existe porque las fluctuaciones cuánticas de hace casi 14.000 millones de años determinaron que habría una ligera concentración de materia en ese lugar. El Sol se formó donde se formó porque esa fluctuación inicial eventualmente colapsó en nubes de gas que colapsaron en estrellas. La Tierra se formó orbitando el Sol porque había suficiente material en el disco protoplanetario, material cuya presencia se remonta a esas fluctuaciones primordiales. Y tú estás aquí, leyendo estas palabras, porque una cadena causal que comenzó con eventos cuánticos aleatorios llevó eventualmente a la formación de un planeta habitable, donde la vida pudo evolucionar. Tu existencia, en el sentido más profundo, fue sembrada por fluctuaciones cuánticas en el vacío del universo primitivo. Ahora consideremos algo aún más perturbador. ¿Qué habría pasado si las fluctuaciones cuánticas hubieran sido diferentes? Los físicos han estudiado esta pregunta con simulaciones por computadora, y los resultados son fascinantes. Si las fluctuaciones hubieran sido ligeramente más grandes, las primeras estructuras del universo habrían colapsado demasiado rápidamente, formando agujeros negros masivos antes de que las galaxias pudieran formarse. Si las fluctuaciones hubieran sido ligeramente más pequeñas, la gravedad nunca habría sido capaz de reunir la materia en estructuras coherentes. El universo habría permanecido como una sopa uniforme y diluida, sin estrellas, sin planetas, sin vida. El hecho de que las fluctuaciones cuánticas tuvieran exactamente la magnitud correcta para permitir la formación de galaxias o estrellas y planetas es parte de lo que los físicos llaman el problema del ajuste fino. Parece que el universo está calibrado de manera increíblemente precisa para permitir la existencia de estructuras complejas y, eventualmente, de observadores conscientes como nosotros. Algunos ven esto como evidencia de un diseño inteligente. Otros proponen que existen infinitos universos con diferentes propiedades y que simplemente nos encontramos en uno que permite nuestra existencia porque no podríamos existir en ningún otro. Estas son preguntas profundas que tocan los límites de la física y la filosofía, pero dejando de lado las especulaciones metafísicas, el punto central permanece. Las fluctuaciones cuánticas, esos eventos aparentemente insignificantes a escalas subatómicas, determinaron la estructura del cosmos entero. Lo infinitamente pequeño moldeó lo infinitamente grande. La física de lo invisible creó todo lo visible. Ahora que hemos visto cómo las fluctuaciones cuánticas dieron forma al universo en sus escalas más grandes, acerquémonos a algo más inmediato, tu propia vida. Podrías pensar que las fluctuaciones cuánticas son fenómenos exóticos que solo importan en laboratorios de física o en las profundidades del espacio. Pero la verdad es que están afectando tu vida en este mismo momento, de maneras que probablemente nunca has imaginado. Comencemos con tu propio cuerpo. Cada átomo en tu cuerpo es un escenario donde las fluctuaciones cuánticas juegan un papel continuo. Los electrones que orbitan los núcleos de tus átomos están constantemente interactuando con las partículas virtuales del vacío. Las fuerzas que mantienen unidas tus moléculas tienen componentes que surgen de efectos cuánticos, incluyendo las fluctuaciones del vacío. Considera las fuerzas de Van der Waals, esas atracciones débiles entre moléculas que no están químicamente enlazadas. Estas fuerzas son esenciales para innumerables procesos biológicos, desde el plegamiento de proteínas hasta la adhesión celular, y tienen su origen en las fluctuaciones cuánticas de las nubes electrónicas de las moléculas. La forma en que las proteínas se pliegan en tu cuerpo, un proceso absolutamente crucial para la vida, depende en parte de estas fuerzas derivadas de fluctuaciones cuánticas. ¿Has oído hablar de los gecos, esos pequeños lagartos que pueden caminar por paredes y techos? Durante mucho tiempo, los científicos no entendían cómo lo hacían, pero resulta que las almohadillas de sus patas tienen millones de pequeños pelos llamados setas, y cada seta tiene cientos de estructuras aún más pequeñas llamadas espátulas.
Estas estructuras son tan pequeñas que las fuerzas de Van der Waals entre ellas y la superficie son suficientes para sostener el peso del gecko. Los geckos caminan por los techos gracias a las fluctuaciones cuánticas del vacío. Las reacciones químicas en tu cuerpo también dependen de fenómenos cuánticos. Muchas reacciones biológicas cruciales involucran algo llamado tunelaje cuántico, donde partículas atraviesan barreras de energía que clásicamente serían imposibles de superar. Y el tunelaje cuántico está íntimamente relacionado con la naturaleza fluctuante del vacío cuántico. Las enzimas en tu cuerpo, o esas moléculas que catalizan las reacciones químicas esenciales para la vida, pueden funcionar en parte gracias a efectos de tunelaje cuántico. La respiración celular, la síntesis de ADN, el metabolismo de nutrientes, todos estos procesos tienen componentes cuánticos. Hablando de ADN, la molécula que contiene las instrucciones para construir y operar tu cuerpo entero, las fluctuaciones cuánticas juegan roles sutiles pero importantes. La estructura de doble hélice del ADN está mantenida por enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Estos enlaces de hidrógeno involucran el comportamiento cuántico de los protones, que pueden ocasionalmente tunelear entre diferentes posiciones. Este tunelaje cuántico puede causar mutaciones esporádicas en el ADN, contribuyendo tanto a la evolución de las especies como, en algunos casos, al desarrollo de enfermedades. Pero quizás el ejemplo más dramático de cómo las fluctuaciones cuánticas afectan tu vida diaria es el Sol. Ese enorme reactor de fusión nuclear que nos proporciona toda la energía que necesitamos para vivir, funciona gracias a fenómenos cuánticos que violan la física clásica. En el núcleo del Sol, los protones se fusionan para formar helio, liberando enormes cantidades de energía en el proceso. Pero hay un problema. Los protones tienen carga positiva, y las cargas positivas se repelen entre sí. Para que dos protones se fusionen necesitan acercarse lo suficiente para que la fuerza nuclear fuerte, que opera solo a distancias muy cortas, pueda unirlos. Pero la repulsión eléctrica crea una barrera de energía que, según la física clásica, los protones en el núcleo solar no tienen suficiente energía para superar. Si la física clásica fuera correcta, el Sol no podría brillar. Los protones simplemente rebotarían unos contra otros sin fusionarse. Pero gracias al tunelaje cuántico, los protones pueden atravesar la barrera de repulsión y fusionarse. La incertidumbre cuántica permite que ocasionalmente un protón esté del otro lado de la barrera, sin haberla atravesado en el sentido clásico. Este es el mismo tipo de fenómeno relacionado con las fluctuaciones cuánticas que permite que el Sol brille y proporcione la energía para toda la vida en la Tierra. Cada rayo de sol que toca tu piel, cada planta que realiza fotosíntesis, cada trozo de comida que comes, que obtiene su energía última del Sol, todo existe porque las fluctuaciones cuánticas permiten que ocurran procesos que serían imposibles en un universo clásico. Las tecnologías que usas todos los días también dependen de las fluctuaciones cuánticas y fenómenos relacionados. Los transistores en tu teléfono y computadora funcionan basándose en propiedades cuánticas de los semiconductores. Los LED que iluminan tus pantallas emiten luz gracias a la emisión espontánea, que, como discutimos, es desencadenada por las fluctuaciones cuánticas del vacío. Las máquinas de resonancia magnética, MRI, que los médicos usan para ver dentro de tu cuerpo sin cirugía dependen de propiedades cuánticas de los núcleos atómicos. El láser, esa tecnología omnipresente que se encuentra en todo, desde reproductores de música hasta comunicaciones de fibra óptica hasta cirugía ocular, funciona manipulando la emisión estimulada de fotones. Un proceso que existe en un contexto cuántico, donde las fluctuaciones del vacío juegan un papel fundamental en iniciar el proceso de emisión, y mirando hacia el futuro, las computadoras cuánticas que prometen revolucionar campos desde la medicina hasta la criptografía operan manipulando directamente estados cuánticos. Irónicamente, uno de los mayores desafíos en construir computadoras cuánticas es proteger los delicados estados cuánticos de las perturbaciones causadas por, entre otras cosas, las fluctuaciones cuánticas del entorno. Los ingenieros cuánticos están literalmente luchando contra las fluctuaciones cuánticas mientras intentan aprovechar otros aspectos de la mecánica cuántica, el decaimiento radiactivo, ese proceso por el cual los núcleos atómicos inestables emiten partículas y se transforman en otros elementos. También está gobernado por la mecánica cuántica. El momento exacto en que un núcleo particular decaerá es fundamentalmente aleatorio, una manifestación de la incertidumbre cuántica.
Este proceso tiene aplicaciones desde la datación por carbono 14, que nos permite determinar la edad de artefactos antiguos, hasta la medicina nuclear, donde isótopos radiactivos se usan para diagnosticar y tratar enfermedades. Hay un campo emergente llamado biología cuántica, que está investigando el papel de los efectos cuánticos en los sistemas vivos. Algunos investigadores creen que la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química, puede involucrar coherencia cuántica para aumentar su eficiencia. Otros están estudiando si las aves migratorias usan efectos cuánticos en sus ojos para detectar el campo magnético de la Tierra. E incluso hay especulaciones sobre si los procesos cuánticos podrían jugar algún papel en el funcionamiento del cerebro y la conciencia, aunque esto sigue siendo altamente especulativo. Lo que está claro es que las fluctuaciones cuánticas no son un fenómeno remoto o abstracto. Están entrelazadas con los procesos más fundamentales de la vida y la tecnología. Cada momento de tu existencia está siendo influenciado por esta fuerza invisible que emerge de las profundidades del vacío. Ahora llegamos a uno de los aspectos más desconcertantes y humillantes de las fluctuaciones cuánticas, el problema de la energía del vacío, también conocido como la crisis de la constante cosmológica. Este es, sin exageración, el peor desacuerdo entre teoría y observación en toda la historia de la física, y nos muestra cuánto nos queda por entender sobre la naturaleza fundamental de la realidad. El problema es el siguiente: las fluctuaciones cuánticas del vacío contribuyen energía al espacio vacío. Esta energía del vacío debería tener efectos gravitacionales. Según la relatividad general de Einstein, la energía curva el espacio-tiempo, y la energía del vacío debería causar una curvatura que afectaría la expansión del universo. Cuando los físicos calculan cuánta energía deberían contribuir las fluctuaciones cuánticas al vacío, obtienen un número enorme, tan enorme que si fuera correcto, el universo se habría expandido o colapsado tan violentamente que ninguna estructura podría haberse formado. Estrellas, galaxias, planetas, vida, todo sería imposible. Pero claramente, el universo existe y tiene estructuras. Así que la energía del vacío observada debe ser mucho menor que la predicción teórica. ¿Cuánto menor? Aquí viene la parte que desafía la comprensión. La discrepancia es de 120 órdenes de magnitud. Para poner esto en perspectiva, un error de 120 órdenes de magnitud no es como calcular mal el presupuesto de tu casa. No es ni siquiera como calcular mal la masa del universo. Es como si predijeras que una hormiga pesa más que billones de billones de billones de universos observables. Es la predicción más equivocada en la historia de la ciencia. Einstein introdujo una cantidad llamada la constante cosmológica en sus ecuaciones de relatividad general. Originalmente la añadió para permitir un universo estático, y más tarde la llamó su mayor error cuando se descubrió que el universo se está expandiendo. Pero irónicamente, la constante cosmológica ha vuelto a ser relevante. En 1998, observaciones de supernovas distantes revelaron algo completamente inesperado. La expansión del universo se está acelerando. Algo está actuando como una fuerza repulsiva a escala cósmica, empujando las galaxias para que se separen cada vez más rápido. Los cosmólogos llaman a esta misteriosa influencia energía oscura, y constituye aproximadamente el 68% del contenido total de energía del universo. Una posibilidad tentadora es que la energía oscura sea simplemente la energía del vacío cuántico. Las fluctuaciones cuánticas que hemos estado discutiendo podrían ser la causa de la aceleración cósmica. Pero aquí está el problema. La cantidad de energía oscura que observamos es increíblemente pequeña comparada con lo que la teoría predice. No es cero, pero es casi cero en comparación con nuestros cálculos. Entonces tenemos un misterio doble. Primero, ¿por qué la energía del vacío es tan pequeña en comparación con nuestras predicciones? Segundo, ¿por qué no es exactamente cero? ¿Por qué tiene precisamente el valor pequeño pero no nulo que tiene? Los físicos han propuesto muchas soluciones posibles a este problema, pero ninguna es completamente satisfactoria. Una idea es la supersimetría, una teoría que propone que cada partícula conocida tiene una compañera supersimétrica. Las contribuciones de las partículas ordinarias y sus compañeras supersimétricas a la energía del vacío se cancelarían parcialmente, reduciendo la discrepancia. Pero la supersimetría no ha sido detectada en el Gran Colisionador de Hadrones ni en ningún otro experimento, y las versiones más simples de la teoría han sido esencialmente descartadas. Otra propuesta invoca el principio antrópico,
Quizás existen muchísimos universos con diferentes valores de la constante cosmológica. En universos donde la constante es muy grande, no se forman galaxias, ni estrellas, ni observadores. Solo en universos donde la constante tiene un valor pequeño como el nuestro puede existir alguien para hacer la pregunta. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos de encontrarnos en un universo con una constante cosmológica pequeña, porque es el único tipo de universo donde podríamos existir. Algunos físicos encuentran este razonamiento insatisfactorio, porque parece renunciar a encontrar una explicación fundamental. Otros lo aceptan como la mejor explicación disponible dada nuestra comprensión actual. También hay propuestas que modifican nuestra comprensión de la gravedad a grandes escalas, sugiriendo que la relatividad general de Einstein necesita correcciones que cambiarían la relación entre la energía del vacío y la expansión cósmica. Y hay ideas que cuestionan nuestra comprensión del vacío cuántico mismo, proponiendo que los cálculos estándar de alguna manera sobreestiman la contribución de las fluctuaciones cuánticas. Lo honesto es admitir que no sabemos la respuesta. El problema de la energía del vacío sigue siendo uno de los misterios más profundos de la física moderna, y esto debería darnos humildad. A pesar de todos nuestros logros increíbles en entender el universo, desde las fluctuaciones cuánticas hasta la estructura a gran escala del cosmos, hay preguntas fundamentales que permanecen sin respuesta. Pero esta ignorancia no es motivo de desánimo, es motivo de emoción. Significa que hay descubrimientos profundos esperando ser hechos. Significa que la física no está terminada. Significa que las próximas generaciones de científicos tienen problemas verdaderamente fundamentales que resolver. El hecho de que algo tan básico como la energía del vacío siga siendo tan misterioso sugiere que nuestra comprensión de la física está incompleta de maneras que ni siquiera podemos imaginar completamente. Las fluctuaciones cuánticas nos han revelado tanto sobre el universo, pero al mismo tiempo nos han mostrado cuánto más hay por descubrir. Miremos ahora hacia el futuro y exploremos las investigaciones de vanguardia y las posibilidades que se abren a medida que nuestra comprensión de las fluctuaciones cuánticas se profundiza. En laboratorios alrededor del mundo, los físicos continúan realizando experimentos cada vez más precisos para estudiar el efecto Casimir y otros fenómenos relacionados con las fluctuaciones del vacío. Una de las líneas de investigación más emocionantes es el efecto Casimir dinámico. Mientras que el efecto Casimir estático que describimos antes involucra la fuerza entre placas estacionarias, el efecto Casimir dinámico ocurre cuando las placas se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, o equivalentemente, cuando las condiciones de contorno del vacío cambian muy rápidamente. Lo asombroso del efecto Casimir dinámico es que puede convertir partículas virtuales en partículas reales. Cuando las condiciones del vacío cambian lo suficientemente rápido, las fluctuaciones cuánticas que normalmente aparecen y desaparecen pueden ser arrancadas del vacío y convertirse en fotones reales que se pueden detectar. En 2011, investigadores en Suecia lograron observar este efecto por primera vez, utilizando un circuito superconductor cuyo comportamiento efectivo simulaba un espejo moviéndose a velocidades relativistas. Literalmente crearon luz a partir de la nada, del vacío cuántico. Esta demostración del efecto Casimir dinámico no es solo una curiosidad científica. Nos muestra que bajo las condiciones adecuadas, la energía latente en las fluctuaciones del vacío puede ser extraída y convertida en radiación real. Esto plantea preguntas fascinantes sobre qué más podríamos hacer si aprendemos a manipular el vacío cuántico de maneras más sofisticadas. Las computadoras cuánticas representan quizás la aplicación tecnológica más prometedora de nuestra comprensión de la mecánica cuántica, aunque su relación con las fluctuaciones del vacío es compleja. Por un lado, las fluctuaciones cuánticas del entorno son uno de los principales enemigos de la computación cuántica. Causan un fenómeno llamado decoherencia, donde los delicados estados cuánticos que la computadora necesita mantener se mezclan con el entorno y pierden sus propiedades cuánticas especiales. Los ingenieros de computación cuántica han desarrollado varias estrategias para combatir la decoherencia, desde enfriar los chips cuánticos a temperaturas cercanas al cero absoluto, hasta desarrollar códigos de corrección de errores cuánticos que pueden detectar y corregir errores causados por fluctuaciones del entorno. Algunas propuestas más exóticas involucran qubits topológicos, que codificarían la información de maneras que son inherentemente resistentes a las perturbaciones locales. Hay quienes especulan sobre posibilidades aún más exóticas relacionadas con las fluctuaciones del vacío.
¿Podríamos algún día extraer energía útil del vacío cuántico? Esta pregunta ha generado mucha controversia y confusión. Por un lado, sabemos que la energía del punto cero existe y tiene efectos medibles como el efecto Casimir. Por otro lado, las leyes de la termodinámica parecen prohibir la extracción de trabajo útil del estado de energía más baja de un sistema. La situación es más sutil de lo que parece a primera vista. El vacío cuántico está en su estado de energía más baja, pero este estado contiene fluctuaciones de energía que en principio podrían ser aprovechadas si encontramos las condiciones adecuadas. El efecto Casimir dinámico muestra que podemos convertir energía del vacío en fotones reales. Sin embargo, esto requiere que nosotros proporcionemos la energía para mover las placas o cambiar las condiciones de contorno. No es una máquina de movimiento perpetuo. Algunos investigadores han propuesto diseños teóricos para dispositivos que podrían extraer energía del vacío de maneras más directas, pero ninguno ha sido verificado experimentalmente. Y muchos físicos son escépticos de que tales dispositivos sean posibles en principio. Lo que es seguro es que necesitamos entender mucho mejor la naturaleza del vacío cuántico antes de poder responder definitivamente estas preguntas. En el ámbito de la propulsión espacial, ha habido especulaciones sobre si las fluctuaciones del vacío podrían algún día ser aprovechadas para el viaje interestelar. Conceptos como el motor M-Drive, que supuestamente generaba empuje sin propelente, fueron ampliamente publicitados pero finalmente desacreditados cuando experimentos cuidadosos no pudieron reproducir los resultados reclamados. Otros conceptos más especulativos, como la propulsión por burbuja de Alcubierre, que teóricamente permitiría viajar más rápido que la luz deformando el espacio-tiempo, requieren cantidades de energía negativa que podrían estar relacionadas con las propiedades del vacío cuántico, pero actualmente están muy lejos de cualquier implementación práctica. Proyectos reales de viaje interestelar como Breakthrough Starshot, que propone enviar pequeñas sondas a la estrella más cercana usando velas impulsadas por láser, no dependen de las fluctuaciones cuánticas para su propulsión. Sin embargo, a medida que estas sondas viajaran a fracciones significativas de la velocidad de la luz, los efectos cuánticos y relativistas se volverían importantes para entender su comportamiento y las condiciones que encontrarían. Quizás el área de investigación más fundamental relacionada con las fluctuaciones cuánticas es la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad. Actualmente tenemos dos teorías extraordinariamente exitosas: la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, y la relatividad general, que describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo. Pero estas dos teorías son fundamentalmente incompatibles. Cuando intentamos aplicar la mecánica cuántica a la gravedad de la manera estándar, obtenemos resultados infinitos y sin sentido. Las fluctuaciones cuánticas juegan un papel central en esta incompatibilidad. A escalas muy pequeñas, llamadas la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a la menos 35 metros, las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo mismo se vuelven tan intensas que los conceptos usuales de espacio y tiempo dejan de tener sentido. El espacio-tiempo se convierte en lo que los físicos llaman espuma cuántica, una turbulencia caótica donde la geometría fluctúa violentamente. Resolver este problema de la gravedad cuántica es uno de los mayores desafíos de la física teórica. Enfoques como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles intentan proporcionar un marco donde la mecánica cuántica y la gravedad sean consistentes. Cada uno de estos enfoques tiene algo que decir sobre la naturaleza del vacío cuántico y las fluctuaciones, aunque de maneras muy diferentes. En la teoría de cuerdas, las partículas que conocemos son vibraciones de pequeñas cuerdas en un espacio-tiempo de 10 o más dimensiones. Las fluctuaciones cuánticas en este contexto involucran las vibraciones cuánticas de estas cuerdas. La teoría de cuerdas predice una estructura rica del vacío, con potencialmente un vasto paisaje de estados de vacío diferentes, cada uno correspondiendo a un universo con diferentes leyes físicas aparentes. En la gravedad cuántica de bucles, el espacio-tiempo mismo está cuantizado, hecho de pequeños granos discretos a la escala de Planck. Las fluctuaciones cuánticas en este marco son fluctuaciones en la geometría del espacio-tiempo a las escalas más pequeñas. Este enfoque ofrece una perspectiva diferente sobre qué significa realmente que el vacío fluctúe. Ninguna de estas teorías ha sido verificada experimentalmente todavía, y es posible que la verdadera teoría de la gravedad cuántica sea algo completamente diferente que aún no hemos imaginado. Lo que es seguro
es que una comprensión más profunda de las fluctuaciones cuánticas será parte de cualquier resolución final de este problema fundamental. Ahora adentremos en las implicaciones filosóficas más profundas de las fluctuaciones cuánticas. ¿Qué nos dicen sobre la naturaleza última de la realidad? La existencia de fluctuaciones cuánticas desafía nuestra intuición más básica sobre lo que significa que algo exista. En nuestra experiencia cotidiana, las cosas existen o no existen. Una silla está ahí o no está. Pero en el mundo cuántico, las partículas virtuales tienen un modo de existencia extraño e intermedio. Existen lo suficiente para tener efectos medibles, pero no existen en el sentido de partículas estables que podamos señalar y decir está aquí. La realidad, a su nivel más fundamental, parece ser más borrosa, más probabilística, más fluida de lo que jamás imaginamos. Las fluctuaciones cuánticas también plantean preguntas profundas sobre el determinismo. En la física clásica, si conocieras el estado exacto del universo en un momento dado, podrías en principio predecir todo su futuro y reconstruir todo su pasado. El universo era como un reloj cósmico, con cada evento causado inevitablemente por los anteriores. Pero la mecánica cuántica introduce una aleatoriedad fundamental. Las fluctuaciones cuánticas son genuinamente aleatorias, no el resultado de factores ocultos que simplemente no conocemos. El futuro no está completamente determinado por el presente. Einstein encontró esta idea profundamente perturbadora. Dios no juega a los dados con el universo, protestó famosamente. Pasó años tratando de encontrar una teoría más profunda que restaurara el determinismo, sin éxito. La aleatoriedad cuántica, incluyendo las fluctuaciones del vacío, parece ser una característica fundamental de la realidad, no un defecto de nuestro conocimiento. ¿Qué significa esto para la naturaleza del tiempo? Las fluctuaciones cuánticas ocurren constantemente, sin ninguna causa precedente. Partículas aparecen de la nada, sin que nada las haga aparecer. Esto desafía nuestra noción habitual de causalidad, donde cada evento tiene una causa anterior. A nivel cuántico, parece haber eventos genuinamente espontáneos, creaciones de novo que no son el resultado de ninguna historia previa. Algunos físicos y filósofos han especulado que las fluctuaciones cuánticas podrían estar relacionadas con la flecha del tiempo, la asimetría entre pasado y futuro que experimentamos. Otros han sugerido que las fluctuaciones cuánticas podrían ser parte de cómo el universo genera novedad, cómo cosas genuinamente nuevas llegan a existir. Estas ideas son especulativas, pero nos invitan a reconsiderar conceptos que normalmente damos por sentados. La cuestión del libre albedrío ha sido conectada a veces con la aleatoriedad cuántica. El argumento es aproximadamente este. Si el universo fuera completamente determinista, entonces todas nuestras decisiones estarían predeterminadas por las condiciones iniciales del Big Bang, y el libre albedrío sería una ilusión. Pero si la aleatoriedad cuántica es real, entonces el futuro no está predeterminado, dejando espacio para la libertad genuina. Sin embargo, la mayoría de los filósofos y científicos son escépticos de esta conexión. La aleatoriedad no es lo mismo que la libertad. Si tus decisiones fueran el resultado de eventos cuánticos aleatorios en tu cerebro, no serían más libres que si fueran deterministas. Simplemente serían aleatorias. El físico Roger Penrose ha propuesto teorías más elaboradas que conectan la conciencia con efectos cuánticos de gravedad en el cerebro, pero estas ideas siguen siendo muy especulativas y controvertidas. Lo que podemos decir con más certeza es que las fluctuaciones cuánticas revelan que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que nuestra intuición cotidiana sugiere. El universo no es la máquina determinista y predecible que Newton imaginó. Tampoco es completamente caótico y sin ley. Es algo intermedio, gobernado por leyes probabilísticas que permiten tanto regularidad como espontaneidad, tanto estructura como sorpresa. Curiosamente, algunas tradiciones filosóficas antiguas parecen haber intuido aspectos de esta realidad. El concepto budista de suñata, a menudo traducido como vacuidad, describe una realidad donde las cosas no tienen existencia inherente e independiente, sino que surgen de manera interdependiente y transitoria. Las partículas virtuales que aparecen y desaparecen del vacío cuántico parecen resonar extrañamente con esta antigua visión. El Tao Te Ching, el texto fundamental del taoísmo, habla del Tao como algo que es simultáneamente vacío y la fuente de todas las cosas. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. El sin nombre es el principio del cielo y la tierra.
Hay ecos aquí del vacío cuántico que parece vacío pero está lleno de potencial creativo. No debemos exagerar estas conexiones. La física cuántica es una teoría matemática precisa, verificada por experimentos, y es mientras que estas tradiciones filosóficas son sistemas de pensamiento muy diferentes desarrollados en contextos culturales distintos. Pero es fascinante que las intuiciones humanas sobre la naturaleza de la realidad, desarrolladas a través de meditación y reflexión, hayan llegado en algunos aspectos a conclusiones que resuenan con los descubrimientos de la física moderna. Ahora integremos todo lo que hemos aprendido y veamos el panorama completo que emerge. Las fluctuaciones cuánticas son el tejido más fundamental de la realidad, la actividad incesante que subyace a todo lo que existe. A la escala más pequeña que podemos concebir, más pequeña que los átomos, más pequeña que los protones, más pequeña incluso que los quarks. El espacio vacío bulle con energía y partículas transitorias. Este burbujeo cuántico nunca cesa, nunca disminuye, nunca se detiene. Ha estado ocurriendo desde el principio del tiempo y continuará hasta que el universo mismo llegue a su fin, sea cual sea ese fin. Desde estas fluctuaciones microscópicas, hemos trazado un arco hasta las escalas más grandes del cosmos. Las pequeñas variaciones de energía en el vacío primordial fueron amplificadas durante la inflación cósmica y se convirtieron en las semillas de la estructura del universo. Los filamentos de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz, los enormes cúmulos de miles de galaxias, los vastos vacíos que separan las estructuras, todo esto tiene su origen en las fluctuaciones cuánticas de los primeros instantes después del Big Bang. Hemos visto la evidencia de que las fluctuaciones cuánticas son reales. El efecto Casimir que empuja placas metálicas, el desplazamiento de Lamb que revela las interacciones de los electrones con el vacío, la emisión espontánea que permite que los átomos emitan luz, el momento magnético anómalo que coincide con las predicciones teóricas hasta 12 decimales. La radiación de Hawking de los agujeros negros, aunque aún no observada directamente, proporciona otro vínculo fascinante entre las fluctuaciones cuánticas y los fenómenos más extremos del cosmos. Hemos explorado cómo las fluctuaciones cuánticas afectan tu vida diaria de maneras que probablemente nunca habías considerado. El Sol brilla porque el tunelaje cuántico permite la fusión nuclear. Tu ADN está estructurado y ocasionalmente mutado por efectos cuánticos. Las fuerzas que mantienen unidas tus moléculas tienen componentes que surgen de las fluctuaciones del vacío. La tecnología que usas todos los días, desde los transistores hasta los LED hasta los láseres, depende de fenómenos cuánticos. Pero también hemos confrontado los límites de nuestro conocimiento. El problema de la energía del vacío, con su discrepancia de 120 órdenes de magnitud, nos recuerda que hay algo profundamente mal entendido en nuestra descripción del vacío cuántico. La energía oscura que acelera la expansión del universo puede estar relacionada con las fluctuaciones del vacío, pero no entendemos cómo. La búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad que unificaría nuestra comprensión de lo muy pequeño y lo muy grande sigue inconclusa. Y hemos reflexionado sobre las profundas implicaciones filosóficas de todo esto. La realidad no es lo que parece. Lo que llamamos vacío está lleno de actividad. Lo que consideramos sólido es en realidad un océano de campos fluctuantes. Lo que pensamos como existencia es más fluido y probabilístico de lo que nuestra intuición puede captar fácilmente. Tu lugar en todo esto es extraordinario. Eres parte de esta danza cósmica de fluctuaciones cuánticas. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de estrellas que nacieron porque las fluctuaciones cuánticas determinaron dónde se formarían las galaxias. Las reacciones químicas que mantienen vivas tus células dependen de fenómenos cuánticos. Tus pensamientos, aunque aún no entendemos completamente cómo, emergen de procesos que ocurren en un sustrato cuántico. Cuando miras tus manos ahora mismo, estás mirando trillones de átomos donde las fluctuaciones cuánticas están ocurriendo en este preciso momento. En el espacio entre tus dedos, partículas virtuales están apareciendo y desapareciendo incesantemente. No puedes ver esta actividad. No puedes sentirla directamente, pero está ahí, tan real como cualquier otra cosa en el universo. El universo que las fluctuaciones cuánticas han creado es un lugar de asombro inagotable. Desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes, desde los primeros instantes hasta el futuro distante, la misma física fundamental conecta todo. Tú, yo, las estrellas, las galaxias, el vacío mismo. Todos somos manifestaciones de las mismas leyes cuánticas,
las mismas fluctuaciones fundamentales. Hay algo profundamente hermoso y humillante en esta visión. Somos pequeños en comparación con el cosmos, pero estamos íntimamente conectados con él. No somos observadores externos de un universo ajeno. Somos partes del universo que han desarrollado la capacidad de observar y preguntarse. Las fluctuaciones cuánticas que crearon las galaxias también crearon las mentes que contemplan las galaxias. Los científicos continúan explorando estas preguntas. Cada año, nuevos experimentos refuerzan nuestra comprensión de las fluctuaciones cuánticas o revelan nuevos misterios. Las computadoras cuánticas están comenzando a operar, abriendo nuevas posibilidades tecnológicas. Los cosmólogos están mapeando el universo con precisión cada vez mayor, revelando más detalles de cómo las fluctuaciones cuánticas moldearon su estructura. Pero quizás lo más importante no son las respuestas que hemos encontrado, sino las preguntas que ahora sabemos hacer. Sabemos que el vacío no está vacío, pero no entendemos completamente por qué su energía es tan pequeña. Sabemos que las fluctuaciones cuánticas conectan lo microscópico y lo cósmico, pero no tenemos una teoría unificada que abarque ambos dominios. Sabemos que la realidad es más extraña de lo que imaginábamos, pero sospechamos que aún hay sorpresas esperándonos, y así llegamos al final de nuestro viaje, aunque en realidad es solo el comienzo, porque una vez que has vislumbrado la verdadera naturaleza del vacío, una vez que has entendido que la nada es en realidad algo, una vez que has comprendido que las fluctuaciones invisibles moldean todo lo visible, no puedes volver a ver el mundo de la misma manera. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que las estrellas están ahí porque las fluctuaciones cuánticas determinaron dónde se formarían las galaxias hace miles de millones de años. La próxima vez que sientas el calor del sol en tu rostro, recuerda que ese calor existe porque las fluctuaciones cuánticas permiten la fusión nuclear en el corazón de las estrellas. La próxima vez que mires tus propias manos, recuerda que están hechas de átomos que son pequeños escenarios de actividad cuántica incesante. El espacio vacío que te rodea ahora mismo, el espacio entre tú y estas palabras, el espacio dentro de cada átomo de tu cuerpo, está vivo con fluctuaciones cuánticas. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. Es la fuerza invisible que ha moldeado tu vida de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Tú eres una fluctuación del vacío cósmico que ha cobrado forma y consciencia. Eres el universo experimentándose a sí mismo a través de la incertidumbre cuántica. Eres la nada que se ha convertido en algo. Y ese algo tiene la capacidad de preguntarse de dónde vino y hacia dónde va. Esta es la maravilla de las fluctuaciones cuánticas. Esta es la maravilla de tu existencia. Esta es la maravilla del cosmos que habitamos. Y mientras sigues explorando, mientras sigues preguntándote, mientras sigues maravillándote ante el misterio de la existencia, estás participando en la gran aventura del universo conociéndose a sí mismo. Las fluctuaciones cuánticas te crearon, y ahora tú contemplas las fluctuaciones cuánticas. El círculo se cierra. El observador y lo observado son uno. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué hay en el espacio vacío, ya tienes la respuesta. Todo, absolutamente todo. Lo invisible que hace posible lo visible, la nada que crea todo, las fluctuaciones cuánticas, la fuerza invisible que moldea tu vida. Nunca dejes de preguntarte, nunca dejes de explorar, nunca dejes de maravillarte, porque en un universo nacido de fluctuaciones cuánticas, el asombro es la respuesta más apropiada a la existencia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de lo visible y lo invisible, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes, desde el principio del tiempo hasta el presente, desde las profundidades del vacío hasta las alturas del pensamiento humano. La aventura continúa, el misterio permanece, y las fluctuaciones cuánticas siguen moldeando tu vida, ahora mismo, en este preciso momento, mientras estas palabras encuentran su camino hacia tu conciencia. El universo fluctúa. Tú existes. Y eso es extraordinario.